Voy a compartir pantalla enseguida. Bueno, la clase del día de hoy, el primer módulo de este taller, tiene relación con los conceptos básicos que tenemos que conocer para realizar una mezcla y el flujo de trabajo que debemos tomar para esta producción, ¿ya? Eh, Creo que es importante entender primero sobre qué trata en macro el taller, porque tuve la oportunidad de leer los comentarios de todos los que se inscribieron en cuanto a las expectativas que tenían o la razón por la que se inscribieron en este taller. Sé que muchos de ustedes están relacionados al mundo de la música y respondían algo tipo, quiero aprender a producir mi propia canción, quiero aprender un poco sobre música, etcétera. Lo que vamos a ver en estos 4 módulos tiene relación con el proceso que es posterior a que nosotros grabemos nuestra propia producción. Es decir, después de ya haber pasado por el estudio o haber grabado en casa con nuestro micrófono, el cómo vamos a tratar el material que tenemos en nuestras manos. ¿Ya? Em, la mezcla es un proceso sumamente importante y a la vez sumamente creativo. Una de las cosas que van a tener que entender en todo esto es que muchas veces no hay respuestas totalmente correctas o incorrectas, ya que en la mezcla hay distintos pilares que son fundamentales para entender el proceso y que todo salga bien, pero a la vez se pueden aplicar muchas cosas o no aplicar meramente por una decisión creativa. ¿Ya? Mezclar en sí es un arte. Mezclar no tiene necesariamente una fórmula mágica o una fórmula que sea totalmente tiesa respecto a cómo hay que realizarlo. Por tanto, vamos a ver todos los fundamentos básicos para que ustedes puedan decidir y poder guiarse en el camino que les espera respecto a la producción musical. Antes de empezar, me gustaría escuchar algunos comentarios, si pueden, algunas personas que hayan tenido algún vínculo respecto al proceso de mezcla con algún programa en especial, que les parezca, que les parezca nuevo esto, nunca han incursionado en ello. Álvaro, ¿podrías mediar a alguien que quiera hablar? Ya, o quizá alguien pueda hablar por micrófono. Sí, mira, ahí están levantando la Aló, mano. Claro. aló, ¿me escucho? Sí, sí se escucha. Nicolás, te escucho. Buenas. Sí, por ejemplo, yo he producido, pero así como de manera quizás súper básica, con Adobe Audition. Adobe Audition 3, siempre de hecho el programa que he producido como las canciones que he hecho. Y, y bueno, como para hacer bases, pero igual eso es como otro tema de lo que están hablando, más que nada el Fruity Loop. Perfecto. La verdad es que esos programas son súper comunes cuando uno inicia. Yo igual comencé trabajando con Adobe Audition de la suite Adobe, que en realidad, más allá de un programa de producción musical, está pensado para tratar audio, considerando los otros programas que se unifican a la suite Adobe, como Adobe Premiere, por ejemplo. De repente uno salta de un programa a otro, etcétera. Y Fruity Loops, que es un clásico, donde uno podía, ¿cómo se llama esto? Programar samples, etcétera, y tiene todas las herramientas que se necesitan para poder realizar una mezcla también. ¿Alguien más? ¿Algún programa que no haya mencionado acá, Nicolás? ¿Me ¿Yo? escucho? Ah, Hola, dale. disculpa. ¿Hola? Hola, bueno, la verdad es que yo he ocupado el GarageBand, pero así de una forma como muy, muy básica. Hace poco Ujú. aprendí como a ecualizar los tracks en GarageBand. Entonces eso es como lo más cerca que he estado como, por así decirlo, de una mezcla, yo creo. No sé si me estoy equivocado en lo que dije. No, para nada, para nada. GarageBand es un programa sumamente bueno. Para quienes no lo conocen, es un programa nativo de MacOS para Apple. Es Y como la la verdad es versión chica del Logic. exactamente. Es la versión más suave
de Logic, debido a que es un programa que su interfaz visual y técnica es sumamente intuitiva para músicos, ¿ya? O sea, vienen varios efectos y varios procesos más o menos predispuestos para que tú puedas mover una perilla y ya cambie el sonido, ¿no es cierto? Y veas algún tipo de cambio. Es un programa súper, súper recomendable para quienes comienzan en cuanto a mezcla. Y obviamente quienes tienen acceso también a una computadora Apple, ¿ya? Porque si no, obviamente es exclusiva de este sistema operativo. Claro. ¿Alguna otra persona? En Ahí el hay chat, alguien levantando. en el chat hay gente igual que menciona Audacity, Reaper. Ah, a ver, espérame. Que no tenía abierto el chat. Dame un segundo. Claro, se menciona Audacity. Audacity es un programa gratuito, de hecho, pero Audacity representa solamente, perdón, tiene prestaciones sumamente básicas como cortar audio, desplazarlo, invertir fase, etcétera, un montón de cosas que igual vamos a ir viendo en este proceso. Reaper es un programa también gratuito y al parecer es un programa que tiene muy, muy buenas prestaciones. Totalmente recomendable. Logic Pro. Logic Pro es el programa con el que vamos a trabajar, de hecho, en esta sesión. Como había comentado anteriormente el amigo, GarageBand viene siendo el hijo de Logic Pro y evolucionó a Logic Pro a una plataforma mucho más profesional, con muchas más prestaciones, etc. Creo que Paula había levantado la mano. Yo, ¿Quería comentar ¿me algo? escucho? Sí, te escucho. Sí, gracias. Bueno, yo tengo mis canciones, son para niños y jamás las he grabado profesionalmente, por lo tanto no he hecho todo el sistema de la producción musical, no tengo idea, así que estoy de cero. Eso quería acotar. Ya, perfecto, Paula. Paula, puedes hacerme las preguntas que desees durante la sesión, no hay ningún problema. Eh, si bien puede que todos nos empecemos desde el mismo punto de partida, hay muchas, muchas preguntas que pueden surgir y que pueden servir para todos, independientemente de los niveles de conocimientos que tengamos en un inicio. Em, para ir terminando, mira, aquí tenemos a alguien que comenta sobre Studio One y Fruity Loops, y tengo a alguien que comenta Pro Tools. Bueno, Pro Tools, yo creo que a muchos de ustedes les sonará. Pro Tools es uno de los programas de audio más conocidos de la industria y que viene siendo también una especie de, ¿cómo decirlo? Genera una universalidad. O sea, la mayoría de los estudios profesionales trabajan con Pro Tools debido a que es uno de los programas que ha tenido más desarrollo tecnológico desde la década de los 80 en adelante, con la compañía Avid, etcétera, y que hoy en día también ofrece certificaciones profesionales, etcétera, y hay muchos procesadores, con procesadores me refiero a estos racks de fierro como que ustedes pueden ver en los estudios con muchas perillas, que funcionan en función de Pro Tools, valga la redundancia. Quiero aprovechar de comentarles, para cerrar esta pequeña sección, que independiente del programa que utilicen, no va a generar una mejor o peor producción. Los programas ofrecen prestaciones que me ofrecen herramientas para yo trabajar con el audio. Sin embargo, grabar netamente con Adobe Audition, con Fruity Loops, con Ableton Live, Studio One, con Audacity, no va a haber una diferencia sustancial, ¿ya? Por tanto, el tener Pro Tools o el tener Logic Pro no va a hacer que mi producción crezca, sino el cómo yo utilizo las herramientas que me ofrece. La primera lección que ustedes deben hacer tiene relación con eso. El programa que utilizan, conocer las herramientas. Ahí las opciones gratuitas como Reaper, por ejemplo, es muy buena si ya son más avanzados. Adobe Audition también es bastante bueno. Y otro que no mencionaron, que es sumamente intuitivo, que se llama Cubase. Cubase y Nuendo, que son de la misma compañía de Steinberg, los utilicé durante mucho tiempo y son uno de los DAWs más populares en realidad. Vámonos de lleno entonces. Vamos a ir viendo distintos términos y vamos a conocer también parte de la cadena electroacústica que tenemos que recorrer para poder captar sonido, ¿ya?
Algunos de los conceptos básicos que tenemos que conocer tienen relación con lo que es un DAW, que es una sigla en inglés que significa Digital Audio Workstation, que en el fondo es una estación digital, o sea, una estación de audio digital, la cual está compuesta por monitores, que vendrían siendo nuestros parlantes, las cajas o baffles por los cuales escuchamos, ¿no es cierto?, el sonido, la interfaz, que en el fondo viene siendo una tarjeta de sonido externa. Ya les voy a mostrar un poco a través de la cámara porque estoy justamente en un estudio. Luego les voy a mostrar las partes. Que viene siendo una tarjeta de sonido externa, la cual se puede enchufar, se puede conectar a nuestro CPU, a nuestro computador, para que pueda transducir todo lo que nosotros conectamos a ella, recibir la señal de micrófonos, etcétera, e instrumentos, y grabarlos al computador. El CPU, ¿no es cierto?, de lo que viene siendo, por ejemplo, un Mac, nuestro PC, ya sea que usen Windows o Apple, etcétera. Y el software, que es lo que veníamos comentando anteriormente, puede ser Studio One, Pro Tools, Logic Pro en el caso mío. Todos estos elementos conforman la cadena electroacústica. Es la cadena electroacústica ideal que uno espera tener al momento de poder mezclar, en el fondo, ¿ya? Porque sin uno de estos elementos, a lo mejor alguna parte de la producción no se podría realizar. Hoy en día es más común y es más asequible el hecho de poder obtener estos elementos y tenerlos en casa para poder autoproducirse, en vez de gastar una gran cantidad de cientos de miles de pesos en estar en un estudio de grabación, por la prestación de servicios de estos equipos en sí. Posteriormente, tenemos las pistas. Las pistas son un soporte donde se registra la información sonora. Quiero que, no sé si ustedes, bueno, recordarán que anteriormente se veía mucho la cinta en los estudios, se veía un carrete muy grande con una cinta, parecida a la cinta que de cierta manera proyecta en el cine, pero esta es una cinta magnética. Parecido también a los carretes que traen por ejemplo, los cassettes, ¿no es cierto? Estas pistas, o sea, estas cintas se dividían en distintas pistas, ¿ya? Y estas pistas era el soporte donde iba la información de la onda de audio. De hecho, les voy a mostrar algo muy claro que también viene del mundo análogo. Por ejemplo, si ustedes se fijan o han visto los discos de vinilo. Los discos de vinilo, por ejemplo, también tienen pistas. Si se fijan, hay algunos, uno no puede lograr ver con nuestra capacidad visual los surcos, cómo está dibujado la forma de onda, pero se nota que hay algunas divisiones, ¿no es cierto? En la cinta magnética era lo mismo. Esas divisiones eran las pistas. Lo que tenemos que entender por pistas aquí es el soporte en donde nosotros vamos a grabar el audio, donde nosotros vamos a poder mover en una línea de tiempo y generar los procesos que necesitamos. De hecho, lo vamos a ver de inmediato. No sé si pueden... Álvaro, ¿logran ver Logic? No, porque estás compartiendo la presentación aún. Déjame revisar. Tengo que cambiar esto. Vamos a revisarlo de inmediato, de hecho. Ahí sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, les presento Logic Pro. Este es el programa con el cual yo trabajo y con el que vamos a trabajar durante estas 4 sesiones. Lo que ustedes pueden ver aquí efectivamente son las pistas, ¿ya? La pista es un espacio X, porque este por ejemplo es un elemento nomás, es la grabación, es el trozo de audio que yo capturé a través de la microfonía, ¿no es cierto?, y la grabación. Sin embargo, el espacio que está aquí es lo que se denomina pista. En él es donde yo puedo jugar arrastrando a través de la línea de tiempo. Si se fijan acá, mi línea de tiempo está contada por compases, de una manera muy musical. Acá tenemos el contador, ¿no es cierto? Por tanto, yo puedo decidir si quiero que un sonido esté más atrás o más adelante en la línea de tiempo y lograr que se coordinen o generar un caos entre pistas en nuestra línea de tiempo.
todo esto que ustedes ven aquí son los remanentes de la era análoga. Como les comentaba anteriormente, la cinta magnética, la cinta analógica tenía pistas. Uno grababa en una cinta. No existía todavía a lo mejor un software como Logic, Pro Tools todavía ni siquiera había sido pensado. Y las cintas solían tener solamente 4 pistas. Entonces imagínense, por ejemplo, las primeras producciones de los Beatles tenían que construirse solamente en una cinta magnética de solamente 4 pistas. Es decir, una pista iba a servir para el bombo o la batería completa, la otra para el bajo y las otras 2 para las guitarras y voces. Y eso sería todo. Cuando hoy en día, naturalmente pensamos que para el bombo ya tenemos que usar cerca de 10 pistas. Si ustedes se fijan acá, para el bombo uno se da el lujo de poder usar 17 pistas, por ejemplo. Después para el bajo otras 3, para las guitarras otras 10, por ejemplo, y algunas más para las voces, cosa que hubiese sido imposible en aquellos años. Denme un segundo porque quiero ver alguna forma de cambiar más fluidamente de pantalla. A ver. Ah, aquí está. Perfecto. Ahora volvemos al PowerPoint. Ya, vamos a ver primero algunos conceptos y luego vamos a volver al programa porque voy a necesitar mostrárselos, que lo oigan en realidad, para que lo puedan entender de mejor manera. Los que son los canales o buses, ¿ya? En los programas por lo general aparecen con el nombre bus, pero acá nos referimos a un canal. El canal es un circuito o cableado por donde circula la señal de audio. La imagen que ustedes tienen que tener del canal o bus es básicamente la de un cable, ¿ya? Cuando uno enchufa su guitarra, de la guitarra al amplificador, uno tiene que usar un cable por donde va a viajar, ¿no es cierto?, la corriente eléctrica para poder volverla sonido, finalmente. En el programa, internamente, esto también es así. Existen canales virtuales, por así decirlo, que tienen nombre o enumeraciones del 1 al 100, por ejemplo, etcétera, por donde yo tengo que decirle a la señal: tú vas a pasar por aquí, vas a llegar a tal punto. Creo que va a quedar mucho más claro una vez que lo revisemos. Por ejemplo, volvemos a Logic Pro. Aquí les voy a mostrar, esta es la pantalla de los canales. Estos canales se ven igual que como una consola de sonido, que tiene sus faders que se mueven, ¿no es cierto?, etcétera. Si ustedes logran fijarse en la parte superior, justo donde tengo el mouse, yo no sé, Álvaro, ¿ustedes ven el mouse, el movimiento de mi mouse? Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Aquí podemos encontrar la cantidad de procesos que tiene cada canal. Los canales se leen en forma vertical, es decir, uno parte configurando desde arriba hasta lo último, ¿ya? Es decir, hay un orden. Uno puede reducir ganancia, ecualizar, esos son procesos que vienen, ¿cómo decirlo? Vienen como predestinados en Logic, pero en realidad podrían no venir en cualquier otro programa, no es una ley que en todos los programas venga de esta manera. Lo que importa aquí es esto. Si ustedes se fijan, cada canal tiene una entrada. Yo, por ejemplo, en mi estudio tengo una tarjeta de sonido o interfaz, la cual tiene 8 canales. Y es la que tengo conectada en este momento a la computadora. Por tanto, ¿cómo yo logro grabar, por ejemplo, 8 canales de batería a la vez? La respuesta está en que para cada canal yo tengo que elegir la entrada correspondiente. Como si ustedes fueran a enchufar 8 micrófonos a una consola, cada micrófono a cada canal, del 1 al 8, yo acá voy eligiendo por entradas. Input 1, ¿no es cierto? Input 2, por ejemplo. Y acá hasta llegar al 8, por decir algo. Por tanto, acá inicio finalmente, inicio la cadena que voy a completar a través de todo el programa. Pasando por la entrada, también el canal tiene una salida. Y esta salida, en este caso, es la salida estéreo, que es la del máster, que por lo general, si alguno de ustedes ha visto alguna vez una consola, todas las consolas tienen un fader, o 2 en conjunto, que representan
L y R, que es izquierda o derecha, que es el master. Es decir, que si el master está abajo, nada de lo que está en la consola, por muy arriba que esté, no va a sonar. Esto nos indica que cada canal está llegando al fader master, es decir, está llegando a la salida principal sin pasar por ningún otra pista. Y aquí es donde viene lo entretenido cuando yo les hablo de canales o buses, porque yo podría seleccionar que en vez de que mi pista llegue directamente al canal master, pudiese llegar a algún otro canal o bus, por ejemplo. Y yo podría decirle, quiero que vayas al bus 1, y ahora tengo que ver la pista que se generó, la cual su entrada es el bus 1. Es decir, tengo una pista auxiliar, que ya vamos a ver el concepto en la siguiente diapositiva, la cual está recibiendo de fuente lo que sale a través de la pista 1. Por tanto, el recorrido que está haciendo esta pista es entrando, ¿no es cierto?, desde la tarjeta, el micrófono número 1, y luego está saliendo al bus 1, que es un canal interno del programa, como si yo hubiese enchufado un cable a la salida de este canal y lo hubiese llevado a otro punto de la consola para llegar a la entrada del bus 1, que vendría siendo este canal que se llama AUX 1. Y este finalmente está llegando a la pista de master. Sí que puede ser un poquito engorroso entender un poco como las conexiones internas del programa. Sería bueno, si tienen alguna duda, no vacilen en preguntarme. Álvaro, avísame si alguien tiene alguna duda al respecto para que lo podamos ir como ejemplificando de mejor manera. Nada aún. En el chat por lo menos no hay nada. Perfecto. Vamos a... Deme un segundo. Yo igual voy a estar pendiente al chat. Ahí alguien tiene Nicolás, una duda. Sí. Nicolás, prende tu micrófono, te escucho. Ah, perfecto. ¿Será momento? Ya, está bien. Vamos a verlo enseguida. Nicolás, la ganancia. Nicolás preguntó sobre qué significa la ganancia. Si ustedes revisan la fotografía de una consola, imaginemos que esto fuera una consola, por ejemplo, y que esta es mi perilla de ganancia, la cual no lo es, claramente, pero para hacernos la idea. La perilla de ganancia lo que hace es darle potencia, ¿cómo decirlo? Le da un cierto nivel de corriente a la señal para amplificarla y que pueda ser trabajable. Cuando uno enchufa un micrófono a una consola, o en este caso a una interfaz, la señal es demasiado débil para trabajarla por sí misma. ¿Ya? La corriente es demasiado, tiene un valor muy pequeño para trabajarlo por sí mismo. Es por esto que yo necesito enchufarla a un preamplificador, que como su nombre lo dice, preamplifica, es decir, lo preagranda, por así decirlo, y dependiendo de la cantidad de ganancia que yo le dé, voy a tener más o menos una señal de un nivel más o menos decente para poder seguir trabajándola. Cuando uno le da ganancia a algo, es para volverla óptima para trabajarla, pero uno no genera ganancia, o mejor dicho, no le sube la ganancia para que se escuche más fuerte en la mezcla final, sino para que la entrada no sature, por ejemplo, o llegue en un buen nivel. Yo creo que una manera más fácil de ver esto sería mostrándoles un poco. Voy a aprovechar de dar vuelta a la computadora, va a ser un poco incómodo, pero así van a poder visualizar esto. Mientras me acomodo, si tiene alguien alguna pregunta, por favor, puede prender su micrófono. Ningún problema. Yo tengo una pregunta. María José. Sí, yo quería consultar Cuéntame. por qué, bueno, no tiene que ver con lo que has dicho ahora, pero aprovecho porque se me va a olvidar. ¿Por qué hay algunos instrumentos que se graban en mono y otros en estéreo? Y
quería consultar sobre la percusión. ¿Cómo se graba la percusión en estéreo? Me parece súper interesante tu pregunta y probablemente no lo íbamos a ver en ninguna de las 4 clases, así que si a nadie le molesta, vamos a aprovechar de responder. Ya. María José, mono tiene, o sea, pensemos primero en el significado de mono. Mono quiere decir un solo canal, único. Y en estéreo son 2 canales en los cuales yo los distribuyo para la audición del ser humano en izquierda y derecha. El estéreo provoca que nosotros tengamos una imagen auditiva mucho más amplia. Es decir, podemos reconocer una cierta espacialidad, ¿ya? En su mayoría, muchos instrumentos, como por ejemplo la voz o la guitarra, se graba en mono, finalmente, porque no es necesario ampliar esa espacialidad con una técnica estéreo. Sin embargo, tú bien me dijiste que al parecer la duda te nacía sobre todo por el tema de la grabación de percusiones. Sí, sí. Ya, las percusiones tienen más de un elemento. Por ejemplo, tú en la batería tienes tanto el bombo, la caja, pero también tienes a los lados los tom que se distribuyen de izquierda a derecha. Y así también tienes distintos platos como un splash, un ride, etcétera, el hi-hat a la izquierda, un china a la derecha, etcétera. Son demasiados elementos para tenerlos solamente al centro, por ejemplo. Si tú esos elementos los distribuyes en un campo estéreo de izquierda a derecha en distintos niveles, la apreciación de ello y la inteligibilidad del sonido va a ser mucho mejor. Ahora, todos esos elementos por separado, cuando se graba una batería, por ejemplo, todos van con un solo micrófono. Por tanto, se graban en mono, pero yo en el programa, al mezclarlos, los reparto en el campo estéreo. Exceptuando la grabación que se llama tipo overhead o de habitación, también, que uno realiza una colocación de 2 micrófonos iguales, muchas veces son iguales y son como tipo lápiz, pequeñito o de gran diafragma. Por lo general tienen que ser el mismo modelo, que se colocan sobre el baterista, uno a la izquierda y otro a la derecha. De manera que cuando yo los tengo en mi programa, lanzo uno totalmente a la izquierda y otro totalmente a la derecha. Ahí entraríamos en un tema de técnicas de microfonía estéreo mucho más complicado, pero no sé si eso responde en cierta medida a tu pregunta. Creo que en síntesis casi todo se graba en mono. Existen micrófonos estéreo, pero no es muy común que se ocupen. Como que finalmente uno a través de técnicas microfónicas fabrica una imagen estéreo. Ya, entonces yo, por ejemplo, si quisiera grabar, yo los instrumentos que tengo en mi mente son guitarra, voz, violín y tengo como un djembe africano. Yo necesitaría solo un micrófono para grabar cualquiera de esos instrumentos, cualquiera de esas voces. Por supuesto. Ah, Por ya. supuesto. Mira, sí, una de las cosas que hay que comprender. Yo cuando empecé, por ejemplo, en sonido, mi kit de grabación era tener mi computador, una tarjeta pequeñita de un solo canal y un micrófono de condensador. Ya, Y con ese ya, micrófono grababa absolutamente todos los instrumentos uno por uno. Eventualmente hay situaciones en las que eso te va a quedar corto, porque con un micrófono puedes grabar, por ejemplo, desde el centro una batería, pero no vas a poder nivelar los distintos elementos de la batería. Pero si no es tu Ya. caso y es solo el DJI, con un solo micrófono va a ser más que suficiente. Ya, ya, muy bien. Muchas gracias. De nada. Hola, yo igual tengo una duda. Oscar, te escucho. Sí. Estabas diciendo que la mayoría del audio era distribuido entre izquierda y derecha, ¿no? Y eso era entendido como el estéreo. Hace un rato estaba hablando sobre los canales, pero dijiste que en realidad podían haber como muchos canales. ¿Cuál vendría siendo como la utilidad de tener tantos canales si en verdad solamente tenemos la izquierda y la derecha? ¿Cada pista tiene su canal o qué? Lo que pasa es que esos canales internos que tiene el programa sirven para hacer algunas técnicas que vamos a ver en las mismas sesiones del taller. Por ejemplo, lo vamos a ver de hecho en un rato más. Imagina que tienes una consola de 60 canales y en los primeros 10 canales tú tienes la batería completa, 10 micrófonos para la batería. Imaginemos que tú deseas subirle a la batería. Vas a tener que colocar tus 10 dedos en los faders y subirlos o bajarlos, eventualmente Claro. para subir y bajar el volumen. Eso tiene sentido. Sí, Pero sí. resulta que si yo creo un bus estéreo
o creo un bus mono o según mis necesidades, y llevo todos esos 10 canales a una salida que es un mismo bus, por ejemplo, el bus 1, y creo un canal auxiliar al cual le entra esa señal, voy a tener toda la batería llegando a un solo fader. Y con un solo fader, al subir o bajar, voy a tener el control. Controlas todos los... Exactamente. En la mezcla van a ver que nosotros vamos a agrupar. Una de las cosas más importantes en la mezcla es tener cierto orden. Entonces, hay un punto en la mezcla donde todos los canales tienen que ser agrupados de manera que yo finalmente, cuando haga los toques finales de volumen, voy a tener un fader para la batería completa, para el bajo, para las 50.000 guitarras que grabé y las 10.000 voces. Y eso lo controlas a través de los canales. Exactamente, exactamente. Tú Es puedes, decir, que cada pista tiene un canal. cada pista por defecto tiene una entrada que tú le determinas y va a la salida estéreo, pero tú puedes crear buses. Entiendo. ¿Ya? Hay distintos programas con distintas capacidades. Por ejemplo, mira, no recuerdo cuántos tenía Pro Tools, pero Pro Tools debe tener más de 100 buses. Nunca vas a usar 100 buses, pero por ejemplo, si grabas una orquesta, probablemente los necesites. Va a depender de la circunstancia a la que esté De la enfrente. utilidad que uno le quiera dar, entiendo. Exactamente. Por eso digo que de repente es un poco engorroso entender la utilidad que pueden tener, pero al momento de hacerlo práctico, se entiende mucho mejor. Así que lo vamos a ir viendo a poco, pero agradezco Entiendo. tu consulta, Oscar. Gracias. De nada. Les quiero mostrar, no puedo dar vuelta mucho la computadora, pero lo voy a intentar. Creo que algo se ve. Bueno, este es el estudio de grabación que yo tengo acá en casa. Y lo que me importa que vean, no sé si logran ver la tarjetita que tengo aquí. Esta es mi tarjeta externa, ¿ya? Es mi tarjeta de audio. Como ustedes sabrán, todos los computadores tienen internamente una tarjeta de audio, ¿no es cierto?, que nos permite enchufar nuestros audífonos para escuchar cuando vemos películas de Netflix, etc. O reproducir a través de las bocinas. En el caso de un estudio de grabación, uno necesita una tarjeta externa, la cual nos dé la capacidad de enchufar micrófonos. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, yo tengo enchufado ahora el micrófono con el cual les estoy hablando, ¿no es cierto? La tarjeta va enchufada a mi computador y hace el trabajo de manera externa esta máquina para poder reproducir esa señal del micrófono, traerla al computador y aparte reproducirla para que yo la escuche de vuelta. Cuando hablamos de la ganancia, quiero aprovechar de comentarlo al tiro ya que podemos verlo acá. Si se fijan, cada micrófono, si se fijan, tiene gain 1, 2, 3 y así hasta llegar al 8. Como les había comentado, esta tarjeta tiene 8 canales. Si yo a esta ganancia le bajo a 0, ya no me van a escuchar. Probablemente no me estén escuchando y ahí me están escuchando un poco más fuerte. Casi saturado. Y si se fijan acá, que no sé si alcanzan a ver las lucecitas LED, que me marca en verde, ¿no es cierto?, cuando estoy en un nivel óptimo, tiene una numeración del 0 al menos 42, menos 32, y que a medida que yo voy subiendo la ganancia, se va a volver amarilla, y después roja, ya saturó, se debe escuchar horrible, lo siento. Lo cual me indica visualmente el nivel de ganancia que yo le estoy exigiendo que me dé la tarjeta para, por así decirlo, bombear la señal del micrófono y que ésta se escuche, ¿ya? Esto no es un volumen. Esto en el fondo es darle corriente, es como, ¿cómo explicarlo? Es como meterle gasolina al auto, por así decirlo. Pensando que eventualmente con mayor gasolina más rápido va a andar, por ejemplo. Dependiendo de la cantidad de ganancia que yo le otorgue al micrófono, va a cambiar la sensibilidad que tiene el micrófono. Por ejemplo, si yo me alejo del micrófono, muy probablemente empiecen a escucharme un poco menos y voy a necesitar subirle más a la ganancia para que el micrófono me alcance a captar. Ahora estoy a 1 metro, por ejemplo. Pero si estoy más cerca, no es tan necesario, ¿no es cierto? Y solamente necesito darle un poco. ¿Se entiende? Por lo general, para conceptos de grabación, cuando ustedes visualicen los faders, van a ver que tienen distintos numeritos que es la escala de decibeles o del nivel de entrada que llega. Por lo general, yo recomiendo que cuando graben a un promedio de llegada de menos 15 decibeles. ¿Ya? Que en el fondo, visualmente, es el punto en donde el verde comienza a rozar el color amarillo.
Luego vamos a hablar por qué esto, ¿ya? Les voy a dar la razón de por qué necesitamos que sea ahí y no más alto o no tan bajo. ¿Dudas, consultas? No sé si habrá sido un poquito más explicativo viendo la tarjeta. Sí. Vamos a ver también un poco sobre los otros elementos que componen la cadena electroacústica. Yo sé que muchos de ustedes seguramente en casa deben tener algún tipo de tarjeta de 2 canales, que debe ser pequeñita, con la cual ustedes pueden grabar. ¿Ya? Yo en este caso contamos con tarjeta, pero también contamos con los monitores o baffles que les había mencionado anteriormente, con los cuales yo obtengo la referencia auditiva de la mezcla que estoy realizando. En este momento no los tengo encendidos, estoy escuchando a través de audífonos, por supuesto. Y aprovecho de responderles una pregunta que sé que muy probablemente me van a hacer, que tiene relación con si pueden mezclar o no con audífonos. La verdad es que sí pueden mezclar con audífonos. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es el reto que hay que tener en cuenta con esto? Si uno mezcla con audífonos, porque no tiene monitores, por ejemplo, la idea es que uno escuche mucha música y escuche las referencias que uno tiene de lo que quiere aspirar con su producción con los mismos audífonos. Por ejemplo, cuando yo trabajo y llega un cliente al estudio, por ejemplo, una banda de hard rock, y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero sonar como tal tema de AC/DC. Perfecto. Obviamente nosotros grabamos de tal manera que también la sonoridad de la banda es similar a AC/DC, por ejemplo, pero al momento yo de mezclar, no puedo cometer el error de estar escuchando la referencia que me da el músico de AC/DC en mi auto, por ejemplo, y después llego a la casa, me acuesto, me pongo los audífonos y mezclo con estos audífonos. Y nunca escuché AC/DC con estos audífonos. Probablemente en el auto yo sentía todos los graves del bombo y del bajo de AC/DC, pero los audífonos no lo siento de esa forma y voy a tratar de exigirle a los audífonos algo que no me va a dar naturalmente. Por tanto, las referencias que ustedes tengan deben oírlas con sus propios audífonos, con los mismos que vayan a mezclar. Lo mismo es cuando uno logra efectivamente tener monitores. Debo decir que a veces es un poco tedioso porque uno logra, no sé, ahorrar tu mesada y te compras tus monitores, ¿no es cierto? Y lo único que quieres es empezar a trabajar. No, la idea es, te compras tus monitores, escucha mucha música en tus monitores. Escucha, uno tiene que aprender o tiene que tratar de sentir de qué manera mis monitores se comportan en cuanto a la música. Yo sé que a más de alguno le habrá pasado la tragedia de echar a perder sus audífonos, sobre todo ahora en cuarentena, se compra unos nuevos y obviamente siente muy extraño que los audífonos no todos se escuchan iguales, por la forma del audífono, por la respuesta en frecuencia, etc. Lo mismo pasa con los monitores. No todos los sistemas de reproducción se oyen igual. Por tanto, tenemos que acostumbrarnos a cómo cada sistema se oye, se escucha y sobre todo hablando del sistema de reproducción que estemos utilizando para mezclar. Hay un par de Volvemos. dudas en el chat de Nicolás y Joaquín. Nicolás. Y Diego ahora. Claro. Vamos primero con Nicolás, Joaquín y luego Diego. ¿Aló? ¿Me escuchó? Te escucha. Era una duda, sí, sobre el programa de delante. Ujú. Es que yo también he grabado, usaba Audacity, cosas muy básicas. Y al momento de como elegir el tempo que iba a ponerle a la canción, y le ponía como esos típicos clips que iban sonando, bueno, surgió un problema que en medio de la canción como que había un cambio de ese tiempo. Y no sabía cómo... no sé, como cambiar el tiempo, digamos, bien y que sonara como, no sé, como que encajara bien, digamos. Pero ese tiempo que tú me mencionas es que, por ejemplo, durante la canción de repente cambió de un tempo de 80 a 76, por ejemplo, o de que te costó lograr cuadrar la interpretación con el metrónomo, o No, sentías no, no, latencia, claro, escuchabas y escuchabas después. claro, como de 120 a 80, por ejemplo, algo así. Como que
era una parte de la canción que era más lenta, más que nada. Ya, mira, Nicolás, no te voy a mentir, yo nunca he usado Audacity, ¿ya? Sin Ujú. embargo, lo que sí te puedo comentar es que los distintos programas de producción musical, software de audio, tienen dentro de las reglas, que ya las vamos a revisar, voy a aprovechar de mostrártelas cuando volvamos a Logic, el conteo de tiempo y uno lo puede programar. ¿Recuerdan que mi regla estaba enumerada por compases? Entonces, por ejemplo, una canción promedio de 100 compases, yo quiero que en el compás número 20 el tempo cambie de 120 a 50, yo puedo programar ese cambio. En Pro Tools se puede hacer, en Logic se puede hacer, tengo la impresión de que también se puede hacer tanto en Ableton como en Studio One y Fruity Loops. ¿Ya? En Audacity, como lo mencioné anteriormente, es un programa gratuito, totalmente gratuito, el cual tiene herramientas básicas. Por lo tanto, no sé si realmente tenga esa prestación, pero con cualquier otro programa sí lo podrías arreglar, ¿ya? Tendrías que buscar el cómo configurar en la línea de tiempo el que se mantenga o cambie el tempo que tú deseas interpretar. Ya, muchas gracias. Joaquín. Hola, buenas. ¿Se escucha? Buenas, te escucho, Joaquín. Ya, tenía una duda. Es que, bueno, tengo una Presonus i2 que tiene en la ganancia verde y rojo, nada más. ¿Claro? Entonces, asumo que lo de los menos 15 decibeles se ve en el programa. Así es. Así Ya. es, porque no todas las tarjetas traen un visualizador LED, de hecho. Ya, mi duda es, primero, ¿los menos 15 decibeles son de peak o como promedio? Y ese promedio tiene que estar cuando la perilla está en los 0 decibeles, la del programa. Claro, no sé si alguien más entiende un poco lo que me intenta preguntar Joaquín, pero en el fondo uno intenta calibrar en la consola el fader, es decir, este aparatito que se mueve hacia arriba y hacia abajo normalmente en las consolas, uno debe dejarlo en 0 primero. Estando este en 0, uno mueve la ganancia para dar un nivel óptimo para trabajarlo. Joaquín, para trabajar, por ejemplo, yo al decir menos 15, claro, es un promedio, pero obviamente teniendo mucha atención en que los picos de la señal, los picos más altos de dinámica, no vayan a superar mucho más allá de 2 o 3 decibeles más. Entonces, si tu señal tiene unos ataques con unos picos muy altos, más allá de los 15, obviamente trata de nivelarlo de esa manera. Porque en realidad es una referencia, puede fluctuar entre menos 18, menos 12, es la referencia que utilizo yo normalmente. Hay muchos productores que graban con un nivel mucho más alto, de hecho, y más agresivo. Solo que yo encuentro que no es tan sano hacerlo de esa manera por la cantidad de procesos que vienen después. Mientras no llegues al clipeo digital, que es el 0 decibeles, y puedas mantener un promedio entre los menos 18 y entre unos 10 decibeles, por ejemplo, de diferencia entre los menos 18 y los menos 8 decibeles, yo creo que no deberías tener ningún problema. Ya, genial. Diego tenía una duda y con eso continuamos. Sí, mi pregunta era que si es necesario tener una interfaz para mezclar con monitores. Ya, Eso. perfecto. Diego, la verdad es que en muchos de los casos sí, porque la conexión que te solicitan los monitores son cables de tipo balanceado, son cables que tienen la entrada de micrófono, por ejemplo, que es la entrada de XLR o Canon, con otra entrada de micrófono o eventualmente una de tipo plug, como la de instrumento, pero que en realidad se llama TRS porque es balanceada. Por tanto, si tu computadora no trae esas entradas, que nunca las traen en realidad, no tienes cómo conectarlos. Por tanto, tú necesitas un dispositivo externo el cual te permita controlar esa salida, que te permita, primero que nada, que el computador, todo lo que vaya a producir, pase a través de la tarjeta y de la tarjeta a los monitores. Aunque sea una interfaz pequeña y no muy costosa, vas a necesitar una si quieres mezclar con Claro, sí, monitores. porque de repente he visto en las interfaces pequeñas o en la típica, la Focusrite, la 2 y 2, la roja, Ujú. que en la parte de atrás
hay como unas conexiones, que una que dice L y otra R, de left y right, pero Exactamente. claro, esa era mi duda, si era necesario. Sí, de hecho, bueno, antes de esta, de hecho todavía la tengo. Tengo una 2 y 2. Y con esa trabajé con los monitores también. Efectivamente, son para esa conexión de monitores. Te está dando la prestación para que tú puedas tener al menos las dos salidas básicas para escuchar en izquierda y derecha. Una interfaz Claro. mucho más grande y más costosa, por ejemplo, la que les acabo de mostrar, tiene 8 salidas físicas. Es decir, yo tengo conectado 2 pares de monitores en el estudio. ¿Cachai? Son más prestaciones en el fondo. Claro, sí. Pero sí o sí necesitas el módulo que haga la conversión análogo-digital y te permita reproducir a través de monitores de estudio. Ahora, hay algunos monitores de estudio entre comillas, que vienen de fábrica, vienen con conexiones más amigables a las computadoras, como conexión mini jack 3/4, conexión RCA, por ejemplo, etcétera. Pero no son muchos. No son muchos. Vale, muchas gracias. Ya, y respecto a algo que comentó Paula sobre un comentario de Chalo González, mira, diste justo en un punto que vamos a tocar, así que vamos a avanzar porque vamos a llegar ahí y luego te comento lo que opino al respecto de eso. Ya, como les había comentado anteriormente, si bien recuerdan cuando yo les mostré que creé un bus, se creó automáticamente una pista auxiliar, ¿ya? La pista auxiliar es una pista más en la cual yo puedo utilizarla para lo que estime conveniente y que yo quiera realizar con mis canales. Por ejemplo, lo que comentamos anteriormente, si yo quiero agrupar 10 canales de batería para tenerlos en una sola pista, yo necesito una pista auxiliar, la cual me va a ayudar a controlar en conjunto esos 10 canales. Y por otra parte, que es el primer concepto que aparece arriba, tenemos lo que son los envíos auxiliares. Disculpen. Los envíos auxiliares que vendrían siendo una ruta paralela a lo que ya les mostré que es el bus o canal, ¿ya? De la señal de audio y que sirve para enviarlo a un destino determinado, ¿ya? Esto se los tengo que mostrar porque esto yo creo que sí los va a dejar un poco colgados, muy probablemente. No sé si estaban viendo la diapo. No tienes que compartir pantalla. Ah, disculpen. No recordaba que estaba sin la opción de compartir pantalla. Discúlpenme, por favor. En ese caso, vamos a verlo directamente en el programa. Ya. Volvemos al programa, entonces. Como lo habíamos hablado anteriormente, yo en el canal del bombo, por ejemplo, yo entré a través del micrófono 1 de mi consola, ¿no es cierto? Grabé el bombo y le pedí a la salida que no la llevara directamente a mis monitores L y R, sino que la mandara a un bus digital, ¿no es cierto? Que me permitiera tenerla en un canal específico, que es este, que es la pista auxiliar. Sin embargo, y aparte de esto, tienen que entender también que los canales en ocasiones tienen una sección que es la sección de envíos, que es la que se encuentra aquí. Este tiene un apellido, que son envíos auxiliares. ¿Qué es lo que pasa con esta sección? Digámoslo así, que esta sección se cuela entre la cadena del sonido que va pasando por el canal para sacar un río afluente de la señal, por así decirlo. Es decir, yo puedo seleccionar también un bus aquí, un bus determinado, etcétera, por ejemplo, bus 2, y aparte de que mi señal esté llegando de manera predeterminada, ¿no es cierto?, a la salida bus 1 que yo nombré anteriormente, también puedo pedirle que lance una copia de la misma a otro bus. En este caso seleccioné el bus número 2, ¿cierto? Y aquí está el bus número 2. De hecho, se crea automáticamente, en el caso de Pro Tools y Logic, se crea automáticamente la entrada bus número 2, ya que sabe que yo la envié hasta ahí. ¿De qué me puede servir tener un envío paralelo? También lo vamos a ver con más detalle, pero para hacerles una ejemplificación que pueda ayudarles a entender. Cuando el sonidista que está haciendo un show en vivo
está haciendo el sonido de una banda, por ejemplo. Ni batería, bajo, guitarra, voces. Obviamente ustedes entienden que con el movimiento de todos estos faders, ¿no es cierto? Yo voy a poder mezclar, ¿no es cierto?, el sonido que va a salir por los parlantes y la gente va a escuchar en el show. Pero resulta que los músicos también tienen que escucharse a sí mismos. Es decir, necesitan un retorno. ¿Y cómo yo les mando un retorno si yo estoy mezclando para lo que se escucha afuera? Y ahí es donde están nuestros amigos envíos auxiliares, que en el fondo por cada canal yo puedo decir, ya, quiero mandarle un envío de el bombo al baterista, lo voy a dejar más o menos a ese nivel, le voy a mandar también la caja al baterista, y la voy a dejar más o menos a este nivel, y así voy generando distintas mezclas totalmente. Esto es una lógica horizontal, por si acaso. Si se fijan, acá yo voy pensando en horizontal, distinto a lo que pensábamos antes en vertical. Yo al baterista le voy a mandar bombo y caja, por ejemplo. Y ahora también quiero mandarle al guitarrista que me pide bombo, por ejemplo, y me pide que le mande un tum, por decirle algo. De esta manera yo creo mezclas independientes para cada uno de los músicos y que ellos puedan escuchar para referenciarse. Si ellos no se oyen, finalmente va a ser un caos el show. Por lo general las consolas de stage, las más comunes, logran traer un mínimo de 4 a 2 envíos auxiliares, ¿ya? Por lo tanto, puedo mandar 4 mezclas distintas a un canal auxiliar que vendría recibiéndolo un parlante, que sería el retorno en escenario. Si eso lo lleváramos al programa computacional, en la producción, estos elementos nos permiten realizar distintas tácticas, como por ejemplo el aplicar efectos, que también lo vamos a ver más adelante. Yo sé que muchos de ustedes, por ejemplo, alguna vez tienen que haber intentado decir, oye, yo quiero que mi batería tenga reverb. Y resulta que le ponen un efecto de audio de reverb al bombo, una reverb a la caja, y por cada elemento. Y de repente el programa se les cayó. Bueno, en realidad la manera real de hacer esto sería creando un envío paralelo, ¿no es cierto? Un envío auxiliar, ¿no es cierto? Donde cada uno de las pistas, por ejemplo, tiene el envío creado. Lo voy a intentar aquí. Un momento. Donde cada una de las pistas, por ejemplo, tiene un envío creado, ¿no es cierto? Y ese envío está llegando a un canal, ¿no es cierto? Que en este caso sería nuestro uso auxiliar 2. Y yo en este canal aplico la reverberación. La misma lógica de cuando yo agrupo los canales. Tener un canal donde agrupo la fuente de sonido me permite manejar no solamente el volumen, es decir, aquí bajo toda la batería, sino que yo también puedo aplicar efectos u otros procesos a la batería completa y no de manera individual, que puede significar que nuestro programa se nos pegue, que perdamos todo el avance que hayamos tenido porque el programa se craqueó y se cerró, por ejemplo. Lo vamos a poner en práctica también en la sesión número 3, en todo caso, ¿ya? Lo importante es que puedan entender que se toma este pellizquito de la señal original, ¿no es cierto?, para enviarla de manera paralela a donde nosotros le digamos que vaya. Y puede ser muy útil, ya van a ver lo útil que es. Volvamos nuevamente a la diapositiva. Hay una duda en el chat sobre los micrófonos USB y si son malos o la diferencia con los otros micrófonos. Esa es una buena acotación. Nicolás, ¿te parece que respondamos al final las preguntas? ¿Puedes irlas anotando, Álvaro? Déjalas como tachadas, no sé si se puede dejar como archivadas para que las podamos resolver y podamos avanzar por ahora. Ya. Recuerda que llevas 1 hora. Sí. Ya. Dentro de los conceptos está lo que son los envíos pre-fader y envíos post-fader. Primero necesito saber que lo de los envíos les haya quedado medianamente claro. ¿Están más o menos bien con eso? ¿Logran entender más o menos como el uso de envíos? Sí. Perfecto. Un envío pre-fader
y un envío post-fader es un tipo de configuración que uno realiza en el programa mismo. El envío pre-fader básicamente quiere decir que el volumen se va a ver afectado, perdón, se va a enviar la señal antes del volumen del fader. Por ejemplo, vamos a... Me molesta un poco la pantalla de ¿cómo se llama esto? De Zoom aquí. Vamos a empezar de nuevo con este canal. Ya. Vamos a crear un envío, ¿no es cierto? Vamos a enviar al bus 1. Yo con este potenciómetro digital, yo le doy volumen, por ejemplo. Ya le voy a dar hasta 0, ¿no es cierto? Este envío lo vamos a hacer pre-fader. ¿Qué es lo que significa que sea pre-fader? Este es el fader. Básicamente, si yo muevo este fader y lo bajo, este envío, como es anterior al fader, su nivel de envío no se va a ver afectado. Es decir, al canal al que esté llegando este envío, va a seguir recibiendo la misma cantidad de nivel, volumen o como deseen llamarle. Independiente de la mezcla que yo realice en la consola. Y Por lo eso general, es porque es pre-fader, ¿cierto? es porque es pre-fader. Es decir, va a tener un volumen totalmente aparte, el cual Ok. no se va a ver involucrado por el movimiento del fader. Mm. Sin embargo, si mi envío es post-fader, pese al nivel que yo tenga acá, si bajo el fader del canal, el envío también va a bajar, de manera proporcional a la cantidad de nivel que yo le di al envío. Por tanto, por lógica, si yo, por ejemplo, estoy en un show con una banda y quiero darles retorno, no puedo darles un envío post-fader, porque al momento en que yo baje algún canal o algo, va a perder esa señal el músico. Por tanto, yo al músico tengo que darle envío pre-fader, de manera de que al momento de yo mover el fader por ABC motivo, la persona que está recibiendo la señal no tenga variaciones de volumen. ¿Ya? Esto también es súper útil en cuanto a mezcla. Ya vamos a ver en relación a que cuando uno está mezclando, muchas veces también tenemos que nivelar nuevamente los faders para dar el volumen general. Y por ejemplo, estamos usando un envío para enviarlo a una reverberación. Entonces vamos a también cambiar el nivel de señal que estamos enviando a esa reverberación o efecto. Puede que queramos afectarlo, puede que no. Esa decisión va a depender de lo que queremos lograr, ¿ya? Lo importante es que entiendan que uno va a ser afectado por el fader y el otro no. Ahora vamos a pasar a lo que casi la última parte de la primera sesión, que me interesa que conozcan sobre monitoreo. Ahí están viendo la diapo, ¿cierto? La parte de monitoreo es más que nada para que podamos conocer los elementos con los que usualmente se trabajan en mezcla. Yo partí comentándoles que efectivamente pueden mezclar con sus audífonos si ustedes escuchan sus referencias con audífonos. Ahora, pensemos en el ideal de un estudio de grabación, un estudio home studio, etc. Hay distintos tipos de monitores de estudio y hay distintos tipos de escucha que se requieren para mezclar. Yo les voy a enseñar un poco sobre la configuración, entre comillas, profesional, recomendada en los grandes estudios de grabación para poder escuchar. Primero tenemos la sección que son los monitores de estudio propiamente tal, como los que yo les mostré que tenía aquí en mi habitación, ¿no es cierto? Que sería básicamente como el modelo que se puede visualizar acá, que son los Yamaha HS5, en este caso, o HS7, que son monitores específicamente para escuchar en estudio, que tienen una buena reproducción de sonido de alta fidelidad, que tienen una buena cantidad de graves, ¿no es cierto? Los escuchamos de manera sumamente 4K, por así decirlo. O no, mejor dicho, Full HD, porque los equipos Hi-Fi son los 4K. Básicamente logramos percibir con una gran calidad sonora todos los elementos que tenemos en nuestra grabación. Por lo general, son los monitores que se compran para trabajo en estudio. Sin embargo,
también se utilizan equipos hi-fi en algunos casos. El equipo hi-fi, como ya conocerán, o han ido a estas tiendas de retail donde tienen armado, ¿no es cierto?, un gran living con una pantalla de 8000 pulgadas y tienen estas barras que miden cerca de 1 metro o 1,5 metros con parlantes, que son equipos de alta fidelidad, que por lo general son muy caros, y están pensados en el mercado para melómanos, o sea, para gente que realmente le gusta sentarse a escuchar música, ¿ya? Son parlantes que tienen una calidad sonora muy, muy precisa, pero que también está ciertamente coloreada. ¿A qué me refiero con esto? El monitor de estudio tiene una respuesta, o busca tener una respuesta más o menos plana, lo cual quiere decir que intenta reproducir cada frecuencia del rango audible al nivel que nosotros realmente deberíamos escucharlo, ¿ya? De manera nivelada, por así decirlo. Sin embargo, por lo general los equipos hi-fi, o incluso, por ejemplo, si ustedes ven los mini componentes, dicen mini componente X-Bass, no sé, que tiene muchos graves, por ejemplo, eso es una coloración, porque aumentan los graves para darte la sensación de que se escucha más gordo, de que suena mejor en muchos casos, o mucha gente que mientras más fuerte suene, mejor suena en realidad, y no es tan así. Los equipos hi-fi son de muy alta fidelidad, pero muchas veces tienen esta coloración que básicamente es que se escuche más en ciertas frecuencias para dar una sensación de brillo, de opacidad o de cuerpo en algunos casos. Y por otro lado está la radio, y aquí es donde quiero agradecer el comentario de Paula, porque una de las recomendaciones que se hace es poder mezclar con distintos tipos de escucha. Monitores de estudio, equipos hi-fi y radio. ¿Por qué la radio? Y no cualquier radio, sino que, o sea, sí, puede ser cualquier radio, sino una radio antigua, la típica radio de cocina que tenía la mamá para escuchar en el terremoto, por ejemplo, etcétera. ¿Por qué? Porque la radio viene siendo una especie de ventana al mundo. Cuando nosotros mezclamos, por ejemplo, cuando se mezcla con parlantes de alta fidelidad, uno está muy acostumbrado a escuchar todo con mucho detalle, sientes todas las frecuencias, sientes cada detalle de lo que está pasando en tu mezcla, se escucha espectacular. Pero ¿qué pasa? Que después llegas y te sientes en el auto, por ejemplo, y lo escuchas con el auto, que estás acostumbrado a escuchar música cuando sales en auto, y no se escucha como tú pensaste que podría escucharse. ¿Por qué? Porque la calidad es distinta. Y uno tiene que tener en consideración que la música que uno produce finalmente la va a escuchar gente con audífonos de no tan gran calidad, no con los parlantes de estudio que uno tiene aquí, necesariamente va a tener dinero para obtener equipos de alta fidelidad, y por tanto la radio me sirve para entender de qué manera se reproduce mi música en un medio convencional. Y de qué manera se reproduce la música profesional. Por ejemplo, si yo estoy mezclando música urbana, de repente a lo mejor me conviene escuchar la referencia, escuchar Despacito de Luis Fonsi en una radio de cocina y darme cuenta de qué manera esa mezcla, que se escucha tan potente en mis parlantes de estudio, cómo reacciona en una radio de cocina. Y darme cuenta de ciertas deficiencias. Por ejemplo, algo muy común que ocurre es que se aconseja que si tú colocas tu mezcla en una radio de cocina, por ejemplo, le subes el sonido al máximo a la radio de cocina y la radio no se satura, entonces, al parecer a tu mezcla le faltan graves. ¿Por qué comúnmente se saturaría? Porque las mezclas suelen tener tantos graves, o están tan bien trabajadas en graves, pero la radio no es capaz de reproducir estas frecuencias, no es capaz de reproducir este rango de frecuencias, por tanto empieza a saturar y a generar ruido. Esas son ciertas deficiencias que tiene y que me hace visibilizar ciertos problemas que mi mezcla podría tener. Hay un libro muy interesante que se vende a través de internet que se llama Your Mix Sucks, de Mark Mozart, en el cual se indican estos tipos de escucha, y él recomienda que se escuche o se mezcle casi en un 50% con la radio, en un 40% con los monitores de estudio y en un 10% con equipos hi-fi o de alta fidelidad. Esto obviamente en el caso de quienes tienen los recursos para hacerlo. Ya, por ejemplo, acá tengo un monitor de estudio, pero no tengo un equipo hi-fi. En muchos casos puede que tengas una radio de cocina, pero no tengas lo demás. Entonces, esto es como la recomendación
profesional, ¿no es cierto?, de un estudio. Si ustedes ven fotografías de estudios como el Abbey Road, de Blackbeard, estudios del sur, por lo general hay más de un set de monitores, y cada set de monitores cumple una función distinta. Ya hay monitores que me van a reproducir de mejor manera los graves, que van a ser mucho más molestos en ciertas frecuencias, etc. Así que el comentario de Paula es muy acertado. Efectivamente, es muy recomendable utilizar una radio. Chalo González, imagino que debe tener pensado algún modelo en específico de radio que le tiene que haber gustado y ya se acostumbró a escucharla, para saber cómo reacciona la música ya envasada, ¿no es cierto?, en un medio tan convencional que no ha vencido aún, ¿no es cierto? No ha dejado de ser parte de nuestra vida diaria y nos ayuda a visibilizar el avance de nuestro trabajo. Y aquí yo les quiero presentar estos famosos monitores llamados los NS10M de Yamaha. ¿Por qué quiero mostrarles estos monitores? Tiene un poco de relación con lo que comentábamos anteriormente sobre la ventana al mundo y la radio. Estos monitores fueron creados por Yamaha, ya no recuerdo bien en qué década, pero fueron creados como monitores de venta hi-fi, es decir, como monitores de alta fidelidad, no de estudio de grabación, ¿ya? Sin embargo, este modelo de monitores, hay un ingeniero en sonido que se les ocurrió llevarlo a su estudio, intervino en cierta forma el cono, pegando ciertos trozos de papel para intervenir la vibración del cono, los probó de una u otra forma y finalmente dio con utilizarlos para mezclar, ya que se había dado cuenta que este modelo en específico era muy, muy molesto de escuchar. ¿Por qué era muy molesto? Porque nativamente el NS10 tiene un rango de reproducción muy alto en los 1000 hercios, que para que puedan entenderme, los 1000 hercios vendría siendo el rango de frecuencias más sensibles para nuestro oído de manera natural por la calidad, o sea, por el rango auditivo que tenemos, el rango de reproducción que tenemos, el cómo nosotros nos comunicamos. La escucha es mucho más sensible en esa frecuencia, y por tanto Yamaha generó estos dos monitores para que fueran sensibles en ese punto donde convergen la mayoría de frecuencias de los instrumentos y generar un mayor entendimiento de todos los elementos que hay en la mezcla. Sin embargo, los ingenieros dijeron, chuta, pero estos monitores se escuchan horribles, se escuchan pésimos. ¿Qué pasó? Nuestro amigo ingeniero de sonido llamó y dijo, bueno, si yo logro que mi mezcla se oiga bien en estos monitores, es muy probable que mi mezcla se vaya a oír muy bien o muy decentemente en la mayoría de los sistemas de reproducción. Desde entonces se hizo muy, pero muy común ver en los grandes estudios un par de conos blancos que tienen relación con el modelo NS10, el cual después quedó descontinuado. Hoy en día, si uno quiere comprar un Yamaha NS10, ya no existe, solamente hay que comprar los usados y que fueron vendidos por esa década. Andan algunos rondando por ahí, he visto un par de ellos por Concepción. Y esta es la historia finalmente. Va un poco relacionado a lo que hablábamos anteriormente, la analogía de escuchar a través de la radio. Acá tiene que ver con escuchar a través de un medio que me va a acusar de manera tan acuosa algo molesto en la mezcla, que si yo logro equilibrarla en ese monitor, muy probablemente va a sonar muy equilibrado en los distintos tipos de escucha que yo tenga, ¿ya? Hoy en día Yamaha ha intentado volver a producir algo muy similar con este modelo que es el HD5, pero en realidad no han producido nada muy cercano a lo que realmente era. Eso, si googlean estudios de grabación, muy probablemente siempre se van a encontrar con un par de los Yamaha NS10. Son amados y a la vez muy odiados por el mundo del sonido. En cuanto a los últimos conceptos que vamos a ver, ya que la próxima semana vamos a comenzar con el módulo que tiene que ver con gestión dentro de la mezcla, donde vamos a comenzar a ordenar, necesito que entiendan un par de conceptos que tienen que ver con el flujo de trabajo. Uno es la mezcla in the box y mezcla out the box.
es decir, dentro de la caja y fuera de la caja. Como ustedes alguna vez habrán notado, los grandes estudios de grabación tienen distintos aparatos, ¿no es cierto?, artilugios con los cuales procesan el audio, racks montados en distintos muebles, etcétera, que son ecualizadores, compresores, reverberaciones, etcétera, ¿no es cierto? Todo esto del mundo analógico, o sea, de algo tangible, real. Porque quienes trabajan en DAWs hoy en día se darán cuenta de que existen los plugins, es decir, un complemento virtual para nuestro programa, el cual me permite emular, por ejemplo, un ecualizador o un compresor. Finalmente emula un componente que es real, ¿no es cierto? En digital lo emula completamente. La mezcla in the box sería un proceso de mezcla realizado dentro de mi computadora, ¿no es cierto?, utilizando los plugins o procesadores digitales que son emulaciones del mundo análogo. Básicamente, se los voy a mostrar también. Básicamente, un segundo. ¿Logran escuchar el bombo, cierto? Álvaro, ¿se escucha el bombo? Sí. Perfecto. Sí, sí. Por ejemplo, la mezcla in the box sería utilizar netamente plugins, ¿no es cierto? Que como en este caso les estoy mostrando un compresor, ¿no es cierto?, que es la emulación de un fierro real, tangible, que funciona en base a su circuitería y que fue emulado digitalmente para cumplir la misma función. Porque claramente esos procesadores son muy, pero muy caros y es mucho más barato poder tenerlo digitalmente y las prestaciones son más flexibles. Esto viene a emular, por ejemplo, un compresor. Sin embargo, en el mundo análogo, anteriormente, cuando no existían finalmente cuando no existían los plugins, no existían todavía los secuenciadores ni los programas como Ableton, Pro Tools o Logic, todo se hacía analógicamente, por tanto se grababa en cinta, no habían computadoras, se trabajaban con el aparato en físico, el aparato real. Y esa sería la mezcla out the box, es decir, fuera de la caja, fuera de la computadora. Yo paso mi micrófono a través de la consola y después de la consola aplico todos los procesos que yo quiero generar, lo enchufo a un compresor, a un ecualizador. Como ya se darán cuenta, es un proceso sumamente caro porque en nuestro programa nosotros podemos colocar 20 compresores y 20 ecualizadores. Sin embargo, un estudio para que tenga 20 ecualizadores y 20 compresores en físico es una millonada de plata, ¿ya? Y pasando por estos procesos, finalmente llegar a la cinta. Hoy en día se trabaja, diría yo, que un 50 y un 50%. Hoy en día hay un 50% que se trabaja fuera de la caja, es decir, se procesa con aparatos analógicos de alta fidelidad, pero que como tenemos las prestaciones del mundo digital, después volvemos a hacer unos retoques con nuestros plugins, ¿no es cierto?, en Logic, en Pro Tools, para poder darle realce a ciertas características que probablemente no vamos a poder sacar a flote con la maquinaria, por así decirlo. Tengo una pregunta sobre eso. Claro. En realidad es como más bien como con la percepción que tiene la gente con respecto a los procesos tanto out e in the box, con respecto a la calidad. Como de verdad está tan en desmedro el trabajo in the box como trabajar simplemente de manera digital con respecto a lo análogo, o en realidad como que juntos se puede obtener como lo mejor de manera paralela, o realmente lo digital es de una calidad inferior. Mira, esa es una muy buena pregunta y una de las más, es uno de los temas más discutidos en foros de habla hispana y de habla inglesa sobre audio, ¿ya? Tipo, sí, porque cachado, efectivamente hay diferencias, o sea, hay diferencias, yo no te puedo mentir, efectivamente hay una diferencia entre, por ejemplo, pasar una voz por un ecualizador API
que es una marca de audio americana muy, muy carísima, muy conocida, a pasarlo por el plugin, que sería su emulación digital. Pero esa diferencia es como una diferencia que es como, ¿cómo decirlo? Que sería muy perceptible en la suma de procesos. Porque resulta que tenemos que pensar que si nosotros tenemos aquí en físico nuestro ecualizador API, ese ecualizador pasa por un montón de procesos que son resistencias, condensadores y distintos componentes que tiene la circuitería, ¿no es cierto? Según la calidad de sus componentes, la circuitería del procesador. Y eso genera también una calidez o una saturación armónica, es decir, que no es desagradable al oído, que agrega ciertas características a la coloración y el timbre de lo que estamos procesando. Ahora, hoy en día hay distintas empresas que se dedican a emular digitalmente los procesadores análogos, como Waves, Universal Audio, por ejemplo, que también es una empresa de procesadores análogos, pero emula también procesadores análogos en digital. Y así muchas otras empresas, asimismo, por ejemplo, los mismos plugins que trae nativamente Logic, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas empresas tienen que hacer toda una prueba en estudio para poder emular precisamente cada función de cada uno de los componentes que tiene la circuitería para dar el resultado que se necesita. Para que cuando tú le muevas a los 3 kHz, efectivamente del mismo resultado que te da la máquina real. Sin embargo, ellos han tenido que también acudir a colocar, por ejemplo, unos switch que te dice análogo, on-off, que es como para darle ese caché como de que realmente es análogo cuando no lo es. ¿Ya? Yo creo que tiene que ver con, ¿por qué te digo con la suma de procesos? Porque por lo general también ellos van a terminar a cinta. La cinta también tiene ciertas características sonoras que se le añaden al sonido que generan una calidez que no te va a generar el mundo digital. Por eso hoy en día los grandes estudios trabajan en 50 y 50. Muchas veces graban out the box, ¿no es cierto? Procesando ciertas cosas, pero por ejemplo, no sé, después lo vuelcan a Pro Tools y en Pro Tools empiezan a trabajar de manera mucho más quirúrgica con algunas cosas que no pudieron arreglar, ¿no es cierto? Empiezan a trabajar de manera mucho más quirúrgica en el tema de poder cuadrar, ¿no es cierto? Por ejemplo, todos los instrumentos, que eso, un proceso que viene antes de la mezcla es la edición, ¿no es cierto? De poder cuadrar, que todo se escuche cuadradito, si nuestro músico no fue muy apegado al metrónomo, por ejemplo, etc. Por tanto, yo creo que hay que tener confianza en los plugins. Se pueden lograr grandes cosas, pero hay que tener en consideración que no es el único elemento de nuestra cadena electroacústica que nos permite lograr el resultado. Y también va a depender de cómo los utilices, ¿ya? Porque yo, por lo menos, creo que uno puede tener, he visto casos acá en Conce, de que tú tienes toda esta maquinaria carísima, pero si no sabes utilizarla, no vas a lograr nada. Es decir, gastarte $2.000 en un compresor Solid State Logic no te va a arreglar mágicamente la mezcla. Si no lo sabes utilizar, no lo va a hacer. Entonces, finalmente es como más un rollo como de la gente, de la percepción que tienen de eso. No hay como cuestiones tangibles, porque incluso mencionaba como que ciertos fabricadores de cuestiones análogas también recurrían a plugins y creaban plugins. Igual tiene que ver como con la creatividad de la persona que esté trabajando, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que igual cada una de las empresas ofrece un algoritmo distinto. Pues puede haber el desarrollador que dice, pucha, yo logré una cercanía más fidedigna al sonido de este procesador. Y aparte que cada empresa tiene propuestas distintas de venta también, porque por ejemplo Universal Audio no solamente te vende el plugin, porque los plugins de Universal Audio no son descargables y instalables, sino que tú tienes que tener una interfaz que tiene su propio procesador interno, llamado DSP, que trabaja de manera externa al procesador del computador, a tu Intel i7, por ejemplo, o i5. ¿Ya? Ya. Por lo tanto, hay diferencias, hay mucho romanticismo en ello, pero en efecto, estas diferencias hay que ignorarlas de repente. Son demasiados los parámetros que generan finalmente la calidad de nuestro producto final como para echarnos a perder la experiencia de utilizar o no plugins. Aparte que, no sé, por ejemplo, yo no tengo
no tengo maquinaria. O sea, lo que está a mi alcance, mucho más alcance de mi bolsillo, es comprarlo digital para utilizarlo. Claro. ¿Ya? Eso y finalmente es como más romanticismo. Exactamente. Ya cacho. Gracias. Chicos, chicas, la sesión de hoy compete todo lo que acabamos de ver con los conceptos. Para ir cerrando la sesión, quiero saber si tienen alguna duda, consulta al respecto de esto. Yo tengo una pregunta. Gonzalo, Sí. te escucho. Tenía una pregunta sobre lo que estabas hablando de los altavoces y los audífonos y el hi-fi y todo eso. Porque hay un proceso en que la masterización, que también te da como un audio radial, como un nivel radial, ¿no? Entonces yo quería preguntar si en la ecualización tú puedes llegar, o sea, como si no es necesario masterizar, ¿cachai? Como si, mi pregunta es si es necesario masterizar para que se escuche bien en cualquier formato. Ya, acabas de dar con un santo grial para muchos, ¿ya? Porque muchas veces los músicos no tienen mucha claridad de la diferencia entre estos dos procesos, ¿ya? En la mezcla, en el proceso de mezcla, primeramente uno trata de poner todo de su parte para que todo se escuche de manera inteligible. El objetivo claro de la mezcla es una impronta artística que puede ser en los procesos que tú realizas, ¿no es cierto? Pero que todo se escuche de manera clara en base a una referencia, que se escuche de manera inteligible, que todo se entienda. ¿Ya? Mezclar tiene que ver con eso. Tengo 50 instrumentos, tengo que hacer que esos 50 instrumentos se logren entender entre sí, ¿ya? Puedan encajar entre sí. Eso lo vamos a ver en la segunda sesión. Con el caso del bombo y el bajo, por ejemplo. Sin embargo, una vez que el ingeniero en mezcla te entrega el resultado, ese resultado es el que tú escuchaste y dijiste, oye, me gusta cómo se escucha profesional, se escucha listo, ya esta cuestión es llegar y ponerla en el disco, porque tú lo escuchas y terminado. Se escucha con un nivel muy profesional. Y ahí uno se cuestiona, ¿tengo que masterizarlo? ¿Lo masteriza él mismo? ¿Lo masteriza otra persona? Ya, tienes que pensar de que la mezcla es como que tú le sacaste la perla a una ostra, ¿cachai? Y la trataste como de limpiar un poco, pero el mastering es ya terminar de pulir esa perla, ¿ya? Básicamente el ingeniero en mastering lo que tiene que realizar con su proceso es que el producto que salió de la mezcla se oiga de la manera, se escuche de la manera más óptima en los distintos medios de distribución digital, analógica y de reproducción, ¿ya? Es decir, de que no vaya a tener deficiencias al momento de reproducirse a través de la radio, al momento de reproducirse a través de televisión, hoy en día ya hay mucha conversación del mastering for iTunes, para Spotify, de que no se escuche, no tenga deficiencia en la reproducción, ¿no es cierto?, de las distintas plataformas de streaming. Y una de las cosas que más llama la atención cuando el músico recibe su masterización es que dice, chuta, en realidad no cambió tanto, como que le subió el volumen. Y eso también tiene relación con un concepto que se viene peleando desde hace 3 décadas atrás, que tiene que ver con el Loudness War, que es la guerra del volumen. Que a medida que fueron saliendo producciones, incluso si escuchas producciones, por ejemplo, de bandas como Congreso acá en Chile de los años 80, las producciones no tienen tanto nivel hoy en día. A medida que fueron saliendo producciones, todas empezaron a sonar más fuerte, hasta llegar casi al límite, por un tema psicoacústico, de que la gente traducía el escuchar fuerte como que se escucha mejor. Calidad. Como calidad, exactamente. El mastering efectivamente trata de llevar la música a ese límite para competir en la industria, pero también de una manera sana, ¿cachai? De una manera sana. Básicamente el mastering idealmente no debería hacerlo la misma persona que mezcla, ¿ya? La persona que hace el mastering nunca va a hacer cambios grotescos, porque si no estaría arruinando el trabajo que se hizo hasta ahí. Pero sí son cosas muy finas, como lo que hace Chalo González. Chalo González en una charla decía, son mezclas, son procesos sumamente ínfimos para lograr sacar a flote quizás lo que no se pudo en la vista general. Y si lo pensamos en un disco, por ejemplo, de 10 canciones, el ingeniero en mastering tiene que lograr que esas 10 canciones se escuche como un todo. Porque tú puedes mezclar las 10 canciones por separado y probablemente la sonoridad de una y otra queda demasiado dispareja, como que la canción número 3 es como del primer disco y la otra es del cuarto disco, ¿cachai? Así como en palabras como llama, de manera más fácil explicarlo. No sabría cómo me extendería demasiado en explicarlo de manera más
más puntual. Sí, Pero se entiende. ¿es necesario? Lo es. Yo te recomendaría, así, bajo cualquier concepto, que la persona que masterice no sea la misma que mezcle, porque necesita tener una audición fresca de ello. ¿Cachai? Tú pasaste 30 horas mezclando, te vaya a pegar 2 horas más masterizando, puede que dejes la embarrada, mejor dejarlo en manos de alguien más. ¿Cachai? Lo que pasa también es que se empieza como a viciar el proceso. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Yo, por ejemplo, en lo personal, yo estoy produciendo el disco de mi banda ahora, yo voy a mezclar, pero pese a que sé masterizar y considero que masterizo bien, prefiero enviar ese producto afuera, ¿cachai? Por un tema de que yo voy a estar con las 40 horas de trabajo que hice en el disco, por ejemplo, las voy a tener acá en la cabeza y a lo mejor me puedo mandar una embarrada y no me voy a dar cuenta porque existe el cansancio auditivo, pues, ¿cachai? Y sobre todo porque uno de repente, bueno, a mí ya me pasa a esta altura, cuando uno trabaja mucho en esto, tienes pegada una imagen auditiva de algo, ¿cachai? Y es como, chuta, ¿y ahora cómo lo termino? ¿Qué hago ahora? ¿Cachai? Necesitas alguien que tenga una visión más fresca sobre eso y vaya al grano, ¿cachai? Que vaya justo al punto, a lo preciso. El mastering ya no es tanto, no es arte, sino que es funcional, por así decirlo. Él no le va a aplicar un delay, ¿cachai? Va a hacer algo como sacar una frecuencia de la resonancia de la sala, ponte tú, para que en las salas común y corriente o en la radio se escuche bien y no resuene y no sature, ¿cachai? O no llegue a los picos más allá del cero digital, etcétera. Bueno, gracias. Paula dice, disculpen, tengo que retirarme. Bueno, Camila Flores se retiró. Paula, por lo de la subida del volumen nomás. Sí, pues efectivamente muchos músicos comentan sobre lo más notorio, vendría siendo la subida del volumen que tiene que ver con el proceso del limitador, que también lo vamos a ver al final de esto. Chicos, demos un par de preguntas más para poder cerrar la sesión. Si alguien tiene alguna duda. Quedaba la duda de los micrófonos USB. Esa duda la dijo Nicolás, ¿cierto? Nicolás, yo recomendaría esto, los micrófonos USB, yo lo recomendaría si efectivamente tu presupuesto no es muy alto. Y dependiendo de lo que quieras hacer, por ejemplo, muchos streamers, por ejemplo, tienen la cadena completa. Tienen una interfaz pequeña y un micrófono. Si tú vas a grabar podcast, por ejemplo, o solamente lo necesitas para conferencias, es muy probable que un micrófono USB te sea muy útil porque te evitas el comprarte también el aparato externo, que es para poder conectarlo a tu CPU, ¿ya? Sobre la calidad va a depender del modelo del micrófono. Básicamente el micrófono USB, digámoslo así, tiene un conversor análogo digital implícito en su circuitería, lo que permite que al enchufarlo lo reconozca como un dispositivo externo y grabar automáticamente desde ahí. Obviamente, la flexibilidad que a lo mejor tendrías de trabajo en relación de tener un micrófono USB a una tarjeta de sonido, obvio que no va a tener tanta flexibilidad, pero si tu presupuesto solo va para eso y tienes un objetivo claro, que no es a lo mejor necesariamente grabar a 3 personas, ¿cachai? O quieres grabar un podcast, puede que sí te sea útil. De hecho, hay varios modelos que son sumamente recomendables y que tienen una buena calidad. Joaquín. Vamos con las últimas 2 dudas. Tengo la duda de Joaquín. Si alguien quiere dejar la última duda para poder cerrar la primera sesión. Joaquín me pregunta, estoy por comprarme unos monitores, pero tengo la duda de si se conectan a la interfaz con cables TS o TRS. Joaquín, primero que todo puedes buscar fotografías de la parte trasera de los monitores para ver si la salida es a través de XLR o efectivamente es a través de plug. Ahora, si hablamos de TS o TRS, el TRS es un cable balanceado. Ahí entraríamos en otro tema, que luego puedes preguntarme y te lo explico con más detalle. Pero básicamente el TRS viene siendo de la misma calidad de transmisión que un cable de micrófono, el cual tiene 3 pines, ¿cachai? Tiene punta, anillo, cuerpo, ¿cachai? Así como el de micrófono tiene 3 patitas, si alguna vez lo han visto. En cambio el TS solamente tiene tip and sleeve, es decir, tiene solamente la punta y el cuerpo. Y puedes mandarte a hacer
tengo el dato ahí de gente que hace cables a medida. De hecho, hoy día me acaban de entregar 2 cables para mis monitores, según las necesidades que tengas. Ya, esta es la última duda para el día de hoy. Primero que todo, el micrófono USB sí podría servir para grabar voz, hay que ver la calidad. Ahora, respecto a qué significa que un micrófono funcione con Phantom, eso depende del tipo de micrófono. Hay micrófonos que son de tipo dinámico, es decir, que tienen una bobina móvil, la cual está compuesta por un imán que está hilado en cobre, ¿ya? Que es básicamente, si ustedes han abierto alguna vez un cono un cono como un parlante, se dan cuenta que tiene un imán grande. ¿Ya? Es básicamente lo mismo, pero para captar el sonido, ¿ya? En cambio, el micrófono de condensador tiene una cápsula que es muy delgada para que pueda vibrar a grandes frecuencias, a veces de alguna aleación de metal, oro, etcétera, y que trata de condensar la energía para transducirla. Pero esta cápsula no funciona por sí sola. A esta cápsula tú tienes que otorgarle 48 voltios, que es el Phantom Power. Es decir, el micrófono de condensador tiene que recibir Phantom Power para funcionar. Si no lo recibe, simplemente no enciende. Eso es básicamente el que un micrófono funcione con Phantom Power. Ahora, los micrófonos de condensador, para ir cerrando todo esto, son el tipo de micrófono que mayor calidad auditiva tienen, en el sentido de que captan un gran rango de frecuencias con un gran rango de armónicos y por tanto son muy sensibles, ¿ya? Por lo general, las voces de estudio tienden a grabarse con micrófonos de condensador por esta misma razón. Martín, ya, esta es la última. En cuanto a los PC, yo sé que muchos de ustedes pueden estar pensando entre Mac y PC. Yo creo que depende de lo que quieras hacer y lo que quieras realizar. Yo trabajo con Mac porque Mac es más estable, ¿ya? Pero en Windows tú también te puedes armar un buen computador para trabajar según las características del programa que necesites. Yo lo que les voy a recomendar para cerrar es que cuando quieran trabajar con un programa, puedan buscar en la página oficial del programa los requerimientos básicos y los requerimientos óptimos. Si no cumplen con los requerimientos básicos, estamos mal. Es muy probable que vayan a dar a que se les cierre el programa, etc. Y en base a eso, elegir un modelo que pueda tener un procesador Intel i5, 8 de RAM mínimo. Yo creo que ese es un buen punto para empezar. Un i5 con 8 de RAM es una característica, ya sea para PC o para Mac, que es básica para poder trabajar con la cantidad de procesos que necesita hacer la CPU al momento que mezclamos. ¿Ya? Ya chicos, creo que nos pasamos un poco en cuanto a la hora, pero ha sido muy entretenida la conversación. Espero que les haya gustado la primera sesión. Si ustedes tienen dudas respecto a lo que vimos hoy, no hay problema en que puedan escribirme, o mejor dicho, que lo puedan ver en una sección de preguntas en la siguiente sesión. Sería el próximo martes a las 7:30. Vamos a comenzar ya a trabajar de lleno con lo que sería la microgestión y macrogestión, lo cual es sumamente tedioso, pero a la vez sumamente útil, ¿ya? Muchas gracias a todos, que les vaya bien, cuídense por favor, no salgan, quédense en casa, y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias. Gracias. Que estén bien, nos vemos, gracias.